Estamos hoy con nuestros amigos de Blue Radio en nuestros canales de video, estamos también en nuestros canales de radio habituales en nuestras estaciones en todo el país y con nuestra aplicación, con el magistrado Óscar Parra de la Jurisdicción Especial de Paz, que ha sido protagonista esta semana por una decisión muy importante que toma la Jurisdicción Especial de Paz en torno a los falsos positivos, a uno de los crímenes atroces cometidos en el conflicto armado en Colombia. Magistrado Parra, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme en su programa. ¿De dónde surge la decisión de hacer que el caso de los falsos positivos, de los homicidios en persona protegida, como es la tipificación del delito realmente, porque es un crimen de lesa humanidad, sea nacional y no local? Porque empezó la JEP mirando cómo estaban cometiéndose estos delitos por parte de integrantes del ejército en algunas regiones del país, si no recuerdo mal, inicialmente en 7 regiones del país. ¿Qué los lleva a pensar y a concluir que esto pudo haber tenido alcance nacional? Quiero resaltar una palabra que es un poco técnica, pero que es clave para entender lo que hace la JEP, y esa palabra es priorización. Porque priorización es construir una estrategia, y eso es lo que hemos estado haciendo en 5 años. Habíamos tenido una decisión hace unos años, hace 2 años, explicando que la priorización inicial se concentró en trabajar territorios, regiones, donde este fenómeno había sido especialmente masivo. Y por eso dimos cuenta de los primeros cruces de las bases de datos, nos dieron más de 6.402 hechos como un universo provisional, como un punto de partida. Y allí dijimos, arranquemos, porque no podíamos arrancar con todo a la vez. De hecho, aquí la justicia ordinaria lleva investigando estos temas más de 20 años. Nosotros en estos últimos 5 años hemos cruzado muchas historias que se investigaron aisladamente, uniéndolas en una sola historia. Pero tenemos que hacerla en un orden. Ese primer orden hace 2 años se concentró en unos territorios críticos, pero ahí empezaron muchas dudas y preguntas por los territorios no priorizados. Y empezamos a recibir informes por todo el país, más de 50 informes. Y en víctimas que siempre habían luchado aisladamente por su caso, se empezaron a reunir para contar historias de lo que había pasado en un territorio específico, en Boyacá, en Arauca, en otros territorios distintos a los ya priorizados. Este auto surge ante los desafíos de tener que dar una respuesta a esas demandas de justicia por todo el país, pero explicando que tenemos unos límites temporales y que tenemos que concentrarnos en una estrategia que ahora se concentra en la fase nacional bajo una idea de haber determinado unos patrones y unos modus operandi en diversos territorios y que empezamos a identificar que son similares y que nos permiten atar cabos de un fenómeno de alcance nacional que se dio por todo el territorio, y ahora necesitamos analizar qué pasaba en las más altas responsabilidades asociadas al fenómeno. ¿En cuántos departamentos de Colombia se cometieron homicidios que seguían el patrón de los falsos positivos por parte de integrantes del ejército? Ustedes empezaron priorizando 7 regiones, si no recuerdo mal, pero ¿a qué llegaron? Con esos informes de las víctimas, ¿en cuántos departamentos de Colombia se tiene documentado que se cometieron delitos similares? En todos los departamentos del país se cometieron estos crímenes. Lo que varía es la masividad, pero en todos ocurrió. Y también hay que decirlo, este es un fenómeno que venía ocurriendo desde los años 80. Incluso la JEP logra identificar una ejecución extrajudicial de este tipo en el año 82 y recuperamos y entregamos dignamente los restos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre los falsos positivos de los 90. ¿Y en qué hace énfasis la JEP? En la forma como desde 2001 y en particular desde 2002, este fenómeno empieza a ser mucho más masivo y ahora podemos decir mucho más sistemático. ¿Por qué se enfoca, si desde 2002 empieza a ser masivo y sistemático este patrón criminal? ¿Por qué en este documento que usted tiene en sus manos, lo pueden ver nuestros amigos en nuestras plataformas de video, doctor Parra, por qué deciden enfocarse en el periodo que comprende entre el 2005 y el 2008? ¿Qué pasó en ese momento en Colombia que lleva a la JEP a decir, vamos a enfocarnos
en los homicidios en persona protegida, en los falsos positivos cometidos por integrantes del ejército en esos 3 años? Lo que quiero resaltar es que el trabajo en los diversos territorios nos empezó a ilustrar que el número de ejecuciones extrajudiciales aumentó exponencialmente en esos años. Esa es una primera idea que queremos resaltar. No quiere decir que lo que pasó antes sea menor. De hecho, y eso quiero enfatizarlo, nuestros subcasos territoriales siguen, y algunos siguen analizando hechos desde 2002 o desde 2003. Incluso en lo que estamos anunciando de trabajo de justicia restaurativa en territorios no priorizados, esa justicia restaurativa, esa justicia de los territorios puede tener algunas temporalidades diferentes. Pero concentrarnos en una fase nacional tiene en cuenta esa masividad particular. ¿Tiene cifras de ese aumento exponencial, quizás, doctor Parra, del aumento de esos homicidios entre 2005 y 2008? No tengo aquí a la mano el dato exacto, pero estamos hablando de dentro de los 6.402, fácilmente dentro de esa época podemos hablar de un horizonte cercano a entre 1.000 y 3.000 de los hechos. En 3 años. En 3 años. Entonces, pero tenemos que decantar más esa cifra y yo pues se la complementaré después para que en sus píldoras la profundice, pero también tenemos en cuenta un elemento importante, que las denuncias sobre estos hechos y ciertas denuncias de carácter oficial empiezan a hacerse visibles a partir de 2004. Estoy hablando de informes, por ejemplo, de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, informes de algunas organizaciones de la sociedad civil, comienzan incluso audiencias ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dando cuenta de, ahí eran universos a veces de decenas de los hechos. En ese momento no había una idea de este nivel de masividad, pero ya empiezan a conectarse casos a lo largo de las regiones, y por eso el énfasis en este periodo es en gran parte en la reacción estatal frente a las denuncias. Nosotros tenemos un informe presentado por el equipo de litigio estratégico, una agrupación de cerca de 10 organizaciones de derechos humanos que empezaron a documentar esas denuncias en 2004, en 2005, y empiezan a hacer preguntas o indagaciones ante la jurisdicción, solicitudes probatorias respecto a qué hicieron y qué no hicieron tanto altos mandos militares como funcionarios del orden civil. En ese periodo del 2005 al 2008 también se produce la Directiva 029 de 2005, que es una directiva firmada por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, que establece una política de recompensas para integrantes del ejército, de la fuerza pública, que sean efectivos, comillas efectivos, contra la guerrilla, contra la insurgencia. ¿Esa directiva también tiene que ver con la decisión de priorizar los hechos durante ese periodo? En parte sí, pero debo resaltar que antes de esa directiva venía desarrollándose un componente de lo que podríamos llamar factores que incidieron en la masividad y sistematicidad del fenómeno asociados a los incentivos. Son incentivos legales, no son ilegales, pero estaban en el pago de recompensas, sino que esa directiva formaliza una práctica que en algunos casos se había venido desarrollando, pero también eran ascensos, permisos, uso de los planes de bienestar, comisiones al exterior, medallas, felicitaciones, condecoraciones. En ese sentido, lo que empieza a pasar desde 2005 a 2008 es que en esta masividad y sistematicidad empiezan a proyectarse con más fuerza. Esta lógica de los incentivos, la directiva obviamente tiene un rol, pero también tienen un rol otras prácticas en el manejo de los incentivos. Y eso es un correlato corresponde también a lo que estaba pasando con los indicadores de éxito militar en ese momento, donde las bajas, la muerte del enemigo empieza a tener un protagonismo central en la forma como se desarrollaba la dinámica de la guerra en ese momento, y por eso los testimonios que hemos recogido a lo largo de este trabajo en territorios sobre las bajas como el indicador principal de éxito militar, pero más que todo la baja consistente en muertes en combate, y cómo empiezan a hacerse comparaciones entre unidades militares, rankings,
llamados de atención frente a unas unidades militares porque están quedadas en los conteos o en los números que presentan, y cómo este sistema de evaluación empezó a tener unas consecuencias que queremos indagar a profundidad, esas consecuencias y las lógicas que estaban detrás. Sí. Leyendo ese documento que trae la JEP y que revela y que lleva a que los falsos positivos sean considerados un asunto del orden nacional, doctor Parra, hablan de la necesidad de identificar a quienes serían los máximos responsables de una política que por acción o por omisión llevó a esos 6.400 homicidios. Y se concentra la JEP en decir, se necesita identificar comandantes de divisiones, comandantes del ejército, de fuerzas militares, del orden nacional, o agentes del Estado no militares, o sea, civiles que toman decisiones, que podrían haber estado involucrados por acción o por omisión en esta política criminal que lleva a estos homicidios. ¿En qué está pensando la JEP cuando dice que esto pudo haber sido, y que no de otra manera se explica que se haya presentado en todo el país, sino que tuvo que haber una política trazada para que se hicieran ese tipo de delitos, para que se cometieran esos delitos? Bueno, usted entenderá que por mi rol judicial tengo que ser moderado en conclusiones categóricas sobre lo que me plantea, porque precisamente estamos diciéndole al país, vamos a concentrarnos en una fase de carácter, de alcance nacional. Eso que digo es una hipótesis que pretende demostrar la JEP, digamos. La JEP dice, si logramos encontrar que en todo el país se cometieron homicidios dolorosos, terribles como estos, difícilmente podrían haberse cometido si no existiera un patrón con una orden central o con un plan, una estrategia criminal desde el comienzo por acción o por omisión. No le voy a preguntar por nombres porque eso lo llevará a la investigación. Pero la hipótesis de la JEP es que todo esto no habría ocurrido si no hubiera existido una instrucción por acción o por omisión del nivel central, decisiones políticas que llevaron a esto. Aquí tomo como referencia lo que ya hemos dicho judicialmente, pero que se relaciona con este paso que estamos dando. Aquí hay un concepto central también que es el de política. Lo que pasa es que, claro, eso es complejo y lo tendremos que ir valorando probatoriamente. Pero, ¿qué hemos dicho previamente? Por ejemplo, y usamos ahí el derecho penal internacional y los precedentes de la Corte Penal Internacional. Las políticas pueden ser expresas o pueden ser tácitas. Entonces, ¿qué encontrábamos nosotros cuando interrogábamos militares? Algunos militares nos decían, en algunos escenarios no se hablaba de esto. Habían superiores, eso lo dicen en algunas versiones voluntarias, en algunos interrogatorios, superiores que decían, miren, no me explique, no me cuente, no me diga. Tenga resultados, pero no me diga cómo los obtuvo. Exactamente. Entonces, esa idea según la cual vamos a encontrar documentos que digan ordene asesinar personas es muy excepcional. O sea, aquí estamos hablando de incluso del uso de misiones tácticas, órdenes de operación, órdenes de operaciones, informes de patrullaje, informes de gastos de munición, una serie de documentos asociados a reglas operacionales que son legales, que están en los manuales del funcionamiento del ejército, pero que fueron falseados en el marco de carpetas incluso operacionales que trataban de dar cuenta falsamente de combates. Entonces, por eso es tan complejo hablar aquí de políticas, pero esa ha sido nuestra tarea, porque por eso hemos hablado, y esto es muy importante, de crímenes de lesa humanidad. Cuando decimos que hay crímenes de lesa humanidad, decimos es que no fueron crímenes esto no ocurrió al azar, esto no fueron manzanas podridas, esto no son personas que se volvieron locas de un momento a otro. De hecho, ¿Fue una política de Estado, doctor Parra? ¿Qué hemos dicho nosotros hasta el momento? Que hay unas políticas institucionales que pudieron tener un rol en la conformación de planes criminales que se desarrollaron en territorios. Ahora nosotros en la fase nacional tenemos que profundizar qué pudo haber pasado en la fase nacional. ¿Qué alcances tuvieron políticas nacionales, regulaciones? ¿Qué alcance tuvo, por ejemplo, el funcionamiento de las inspecciones generales del ejército? Digamos, esas instituciones que tenían la función de investigar, mirar si había denuncias, tramitar esas denuncias. ¿Qué rol tuvo la creación de nuevas unidades militares a nivel superior? Por ejemplo, la creación de comandos conjuntos. Eso lo decimos en el auto. El Comando Conjunto del Caribe. Por ejemplo, el Comando Conjunto del Caribe,
o incluso la creación de unidades militares que después interrogamos y observamos que en su mayoría cometieron falsos positivos. Entonces, ¿qué puede estar pasando allí? Eso es parte de lo que estamos analizando. Y a nivel de la comandancia del ejército, obviamente, ¿qué pasaba en el nivel de recepción de denuncias? Y lo mismo en el nivel Ministerio de Defensa, ¿qué pasaba con el trámite de quejas, denuncias? ¿Qué pasaba en el gobierno en relación con los debates que suscitó este fenómeno? Ahora, no quiero dejar de mencionar un tema que es central también. ¿Qué hemos dicho desde la JEP? ¿Qué ratificamos en este auto? Que la responsabilidad penal en estos casos no es objetiva. No es por tener una posición de mando, no es por tener una jerarquía en la cadena de mando. Se tienen que analizar contribuciones o evidencia específica de contribuciones o participaciones o involucramientos en este tipo de fenómenos. Y por eso entonces parte de este auto es decir, nos tenemos que tomar en serio eso. No podemos partir de una presunción de una responsabilidad objetiva, sino que tenemos que hacer unas indagaciones para probar qué evidencia hay contra cada persona que interroguemos en el nivel superior. No le voy a preguntar por nombres por ahora y no quiero que usted prejuzgue, ni más faltaba, magistrado Parra, pero le voy a preguntar por historia. El contexto de lo que pasaba en 2005 es un contexto en el que se libraba una guerra sin cuartel del ejército contra las FARC. Estábamos en la época en pleno auge de la política de seguridad democrática, que era la bandera del entonces presidente Álvaro Uribe. ¿Qué va a hacer la JEP? ¿Cuál va a ser el trabajo de valoración para determinar si la política de seguridad democrática eventualmente llevó a los máximos comandantes o algunos de los máximos comandantes de las fuerzas militares a exigir resultados para cumplir con esa política sin importarle cuáles eran los métodos para cumplir con esos resultados? ¿Qué puedo decir al respecto? Obviamente en estas etapas de investigación estamos consolidando la instrucción del caso, nos falta hacer más inspecciones judiciales, más interrogatorios, etcétera, pero hay una línea de continuidad con cosas que ya hemos hecho, con determinaciones que ya hemos emitido. En el pasado, en las imputaciones que ya hemos hecho, nosotros hemos hablado de el rol que han tenido presiones por resultados, discursos que podían tener expresiones que en ciertos contextos se unieron con estos incentivos y generaron la consolidación de planes criminales en el nivel territorial. También hemos señalado el efecto perverso de la estigmatización de comunidades y de grupos en particular. Incluso algunos informes ante la JEP hablaron de guerra contra el campesinado. Comunidades enteras que fueron señaladas de ser auxiliadoras de grupos armados ilegales. La comunidad de San José de Apartado, por ejemplo. Doy un ejemplo al margen y lo digo yo. Pero siempre se estigmatizó esa comunidad y a muchas otras. Por ejemplo, en la imputación que hicimos en Casanare, cuando escuchábamos a las víctimas decían, yo era de tal municipio y ya por ser de tal municipio me empezaban a señalar como guerrillero o guerrillera en determinado espacio. Y ahí hay unos desafíos con el manejo del principio de distinción en derecho humanitario. Señalamientos, estigmatización, complejidades en la forma como se desarrollaron políticas que en principio eran legales, pero que en su aplicación pudieron haber tenido desafíos. Tenemos que analizar a detalle cómo operaban los ciclos de inteligencia, por ejemplo. Cómo se utilizaban desmovilizados para hacer señalamientos falsos contra personas, que eso lo hemos documentado hasta el momento. Entonces, ahí hay un desafío con el manejo de los desmovilizados. Cómo se creaba información de inteligencia que después nos han dicho los mismos militares que trabajan en inteligencia que era información de inteligencia falsa. Firmas en documentos de pago de información, dinero que no se entregaba o dinero o informes que eran falseados. O el caso del Gaula Casanare en su momento, el uso de 140 millones de pesos de la época, o sea, hoy día eso debe ser un montón mucho más alto de dinero, de dinero para la lucha antiextorsión y antisecuestro, utilizado e instrumentalizado en la producción de casi 100 bajas ilegítimas asociadas a ejecuciones extrajudiciales. Entonces,
eso es parte de lo que tenemos que ir indagando, pero empezando a conectar con el nivel superior, que era lo que pasaba allí. Sí. La JEP en el documento dice que da la posibilidad, esto siempre ha existido, lo que pasa es que hasta ahora no recuerdo casos, de que agentes del Estado no combatientes se sometan a la jurisdicción, acepten su responsabilidad en estos delitos, en los falsos positivos del orden nacional, y cuenten lo que saben. En este caso, la JEP tiene la facultad de llamar como testigos a todos los civiles, incluyendo expresidentes de la República, para que cuenten cuál fue su rol en esa época en materia de seguridad, hablando de lo que significaron los falsos positivos. Yo doy los nombres. El presidente de la época era Álvaro Uribe, el ministro de Defensa, cuando se descubre todo esto, era Juan Manuel Santos, que luego fue presidente de la República, y los separo porque ellos tienen un fuero especial. Pero también están los otros ministros de Defensa, seguramente. Está Camilo Espina, está Marta Lucía Ramírez, está Jorge Alberto Uribe Chavarría en esa época, en ese gobierno de Uribe. Y hay otros funcionarios, incluso. Ellos van a ser citados por la JEP para que declaren y cuenten cuál fue su rol dentro de toda esta política de seguridad democrática y qué supieron sobre esto. Yo quiero resaltar que las organizaciones de víctimas nos han hecho solicitudes probatorias de llamar a algunas personas específicas. Por ejemplo, en su momento, algunas organizaciones de derechos humanos han solicitado el llamado al expresidente Santos como exministro de Defensa. En este informe que le mencionaba, es un informe del grupo del equipo de litigio estratégico. Hay 10 organizaciones documentan un análisis más concentrado en exministros de defensa, por ejemplo, y en funcionarios de la época. ¿Qué nos corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz? En el marco de las hipótesis que hemos planteado, avanzar en una investigación macrocriminal, y según las necesidades de esa investigación vendrán llamamientos a declaración de diversa índole. Con quienes se han sometido a la JEP, vamos a llamarlos como a una versión voluntaria que está prevista en la ley. Nosotros ya hemos llamado como testigos a muchas personas en los procesos judiciales que lleva la JEP, y también lo hacen permanentemente los jueces de la República. Entonces, yo creo que en positivo siempre son oportunidades para aclarar los hechos, para determinar las responsabilidades, para contribuir con la mayor verdad posible a un fenómeno que hay muchos documentos, pero también los testimonios aquí son claves para entender cuál era la dinámica del conflicto armado en la época. Entonces, en su momento y según el avance de la investigación macrocriminal, haremos los llamados que correspondan. Quiero, para finalizar, preguntarle, magistrado, sobre los casos emblemáticos. No los llaman así, pero son casos paradigmáticos de lo que no debe pasar en políticas de seguridad. Dice el auto de la JEP que también van a traer a colación casos que muestran el patrón que pretende demostrarse, que permita demostrar que desde el orden nacional pudo haberse dado, por acción o por omisión, la posibilidad de que se diera vía libre a este horror, a esta barbarie de los falsos positivos. ¿Qué podría ser un caso emblemático? Digamos, ¿en qué está pensando la JEP? Sí, el concepto que utilizamos allí es relativamente similar, lo llamamos hecho ilustrativo. Hecho ilustrativo, sí, de acuerdo. Es un concepto importante que ya veníamos trabajando en varios macrocasos de la JEP, en las imputaciones que hacemos, porque generalmente nosotros, a medida que estamos hablando de miles de hechos, nosotros no vamos a poder dar cuenta de cada hecho individualmente considerado como lo hace la justicia penal ordinaria. La justicia transicional suele dar respuestas judiciales a este nivel de masividad, como en este caso que tiene más de 6.402 ejecuciones extrajudiciales. Entonces, el concepto de hecho ilustrativo es clave para las estrategias que empezaremos a dialogar con las víctimas, con un proceso robusto de participación de las víctimas, con mesas de trabajo con las víctimas, para tener un equilibrio entre la imposibilidad de analizar todos los hechos con la misma exhaustividad que lo hicimos en los subcasos que funcionaron hasta el momento, pero también con un objetivo de dar una respuesta de justicia
robusta en los territorios no priorizados. Allí los hechos ilustrativos dependen, entre otros criterios, por ejemplo, cierto tipo de gravedad de algunos hechos. Obviamente aquí todos los hechos son graves, pero por ejemplo, cuando se ha asesinado mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad, o lo que pasó con algunos pueblos étnicos en diversas partes del país. Entonces, ahí hay unas particularidades de los hechos que ameritan una indagación de lo que significó el conflicto armado en algunos de los territorios. Otro componente es algunas particularidades de los perpetradores que pudieran hacerlos estratégicos en esta fase nacional. Por ejemplo, coroneles que han venido contribuyendo con reconocimientos y que pueden dar luces por el nivel de mando que ejercían en las cadenas superiores del mando militar. Elementos importantes de representatividad de las dinámicas del conflicto en algunos territorios, por ejemplo, si uno mira lo que ocurría en Dabeiba, el uso, por ejemplo, de cementerios para estas estrategias de ocultamiento y de desarrollo de desapariciones forzadas para la práctica criminal. O en algunos casos, ya tenemos casos en los que hemos documentado el rol del paramilitarismo en los falsos positivos, alianzas donde los paramilitares a veces asesinaban personas, las entregaban al ejército para ser presentadas como falsos positivos, o en la entrega de personas por parte de paramilitares al ejército entregadas vivas, pero que después eran asesinadas, pero en el marco de alianzas de eso que algunos informes denominan guerra sucia, esa forma de hacer guerra contra insurgente utilizando crímenes internacionales. Entonces, hay varias variables que según la dinámica de los territorios nos pueden permitir en diálogo permanente con las víctimas, ir seleccionando algunos hechos ilustrativos con diversas finalidades, tanto para la estrategia macrocriminal como para hacer justicia territorial y restaurativa a lo largo del país. Lo que evalúa la JEP es todo terrible porque son crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por la antigua guerrilla y cometidos por integrantes de la fuerza pública, agentes del Estado. Pero hay varios analistas que consideran que los falsos positivos pueden ser el peor episodio de conflicto en Colombia. ¿Usted comparte esa opinión? Yo creo, es una pregunta difícil y la verdad estaba pensando en una respuesta, pero quiero responderle con algo más o menos análogo. ¿Qué quiero resaltar de nuestro trabajo? Porque nos ha pasado en varios interrogatorios que hemos tenido con militares, incluso militares de alto rango, que incluso, aunque disputen su responsabilidad, concuerdan en decir que esto pudo ser lo peor que le pasó al ejército en 200 años. Eso lo he escuchado de algunos generales. Incluso algunos generales han ido manifestando, porque hemos interrogado ya más de 28 generales en estos 5 años. Nosotros hemos interrogado ya más de 700 militares en estos 5 años, tratando de entender por qué una persona con una carrera militar legal de un momento a otro decide participar en asesinatos, incluso teniendo un alto rango. Entonces hemos tratado de entender por qué y cuándo fue la primera vez que una persona se involucra en un acto criminal teniendo una carrera militar legal. Entonces lo que quiero resaltar es que muchos militares, incluso de alto rango, han manifestado es muy importante lo que está haciendo la JEP. Y en ese sentido va a ser también importante para las garantías de no repetición y para que estos hechos jamás vuelvan a ocurrir en nuestro país. Magistrado Oscar Parra, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en El Radar. Muchas gracias a ustedes.